Acompañada de Olga Echavarría, escritora de Medellín, filóloga hispanista, que me invitó a que la acompañara para que hablemos de su novela Aún llueve en Torcoroma. Así que gracias por estar hoy aquí, gracias por regalarnos este tiempo y por favor tengan en cuenta que además vamos a tener oportunidad de hacer preguntas. Si en determinado momento quieren participar de la conversación, levanten la mano porque queremos que sea también un momento de mucha conversación, de mucha interacción, para que disfrutemos también de este momento. Bueno, yo quiero contarles que Olga, como filóloga hispanista y como escritora, es organizadora de libros en las mesas. Olga, por favor. Compórtate, Se me Olga. disciplina. Vamos a darle aquí un momentico, mientras tanto yo les voy a ir contando. Olga se ha dado esta tarea de rescatar para nosotros, para las futuras generaciones, a esas mujeres escritoras que han sido olvidadas en la historia, que han sido minimizadas, que sus logros no han sido compartidos al nivel de otros hombres contemporáneos de cada una de ellas. Y en ese camino siento yo que también ha encontrado esta oportunidad de abrir espacio a todas las otras escritoras que estamos recorriéndolo y que vienen a futuro. Entonces es un trabajo maravilloso que ella está haciendo de darles voz, de visibilizarlas, y van a verlo no solo en esta conversación sobre este libro, sobre Aún llueve en Torcoroma, que es la biografía novelada de Dolly Mejía, sino también en todo lo que Olga es como persona, en lo que comparte en sus redes sociales y en todo el trabajo que está haciendo. Así que, Olga, muchas gracias por darme esta oportunidad de estar aquí contigo. Mi nombre es Alexandra Castrillón Gómez y quisiera que justamente empezáramos por ahí un poco, que nos cuentes de tu historia personal, cómo es que llegaste a este interés de conocer un poco más sobre estas mujeres escritoras y de darles una voz y de visibilizarlas, y de ahí entramos a hablar de la obra. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias también a todos los que están aquí. Estoy muy feliz de verlos a todos y cada uno de ustedes en esta presentación. Como mencionaba Alexandra, yo soy filóloga hispanista, de manera que en la universidad tuve que leer muchísimo, tanto hombres como mujeres. Lo que me ocurrió a mí en mi incursión en la literatura fue que el saber que había mujeres que no podían publicar con su nombre de mujer porque nadie las iba a tomar en serio, a prestar atención, eso me causaba a mí un malestar. El saber que algunas mujeres tuvieron que cambiarse el nombre a un nombre de hombre para poder publicar, eso a mí me cuestionaba muchísimo. Olga, de hecho dicen, no sé si sea verdad o sea simplemente una forma bonita de decirlo, que muchas veces anónimo en realidad era una mujer quien estaba detrás de algunos libros que se desconoce quién era su autoría, y justamente por el hecho de no ser juzgada, porque tú como mujer durante muchos años no podías ser escritora o no estaba bien visto, ¿no? Correcto, sí. De hecho, algunas mujeres publicaron inicialmente a nombre del esposo. El esposo era el que ponía el nombre en el libro, pero la que había escrito era ella. Un ejemplo de eso es Madame Colette, que Madame Colette fue prácticamente una esclava del esposo en la primera parte de su carrera. Él era el que firmaba los libros y él era el que lucraba de ellos, y él se gastaba el dinero que producían los libros en juego, en mujeres y muchas cosas. Y cuando ella estaba cansada, no quería escribir, la encerraba y le decía: hasta que no me hagas otro capítulo no sales. Entonces, pues Madame Colette, por supuesto, llegó el momento en que voló con alas propias, se separó de él, se fue al teatro, hizo su vida como quiso, pero inicialmente ella se casó muy jovencita, él era mayor que ella, como 12 años, prácticamente era una esclava de este señor. Y otra que a mí me hierve la sangre es María Lejárraga, una chica española que hasta Disney la plagió, y los derechos de autor se los quedó el esposo, y después la hija que el esposo tuvo con otra mujer, fueron los que lucraron de todo el trabajo de ella. Ella mandó todo el guión, era exactamente La princesa y el vagabundo. Disney le dijo: no estoy interesada. Eran gatos, y Disney simplemente lo cambió a perros y ya, y película y cualquier cantidad de cosas, y nunca recibió un solo centavo de derechos de autor. Entonces esta clase de cosas a mí
me indignaban muchísimo. Las hermanas Bronte, que tuvieron que ponerse un nombre de hombre las tres para poder publicar. Lo mismo George Sand. Aurora Dupin, nadie la hubiera leído. Aurora Dupin, nadie le habría dado una oportunidad. Pero cuando apareció el manuscrito de George Sand, este señor tiene que ser muy inteligente, vamos a ver qué escribió. Y por supuesto lo publicaron. Con el tiempo se supo que en realidad George Sand era una señora llamada Aurora Dupin. No, y de hecho me parece que todavía lo vemos mucho, por ejemplo, en géneros como la fantasía y la ciencia ficción, donde las mujeres, aún en una época actual y contemporánea, muchas veces firman es con sus iniciales, como para que quede ahí la inquietud de si esto fue un hombre o una mujer. Tengo una de mis alumnas que se llama Laura Fernández y ella, su libro de fantasía es L.E. Fernández, un poco porque no se quiere sentir discriminada. Respeto mucho su decisión, no habría sido la mía, pero entiendo también que todavía seguimos teniendo muchas de estas trabas, ¿no? De hecho, la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, cuando ella presentó el manuscrito como Joanne, con nombre de mujer, le dijeron no, pon las iniciales porque las mujeres no venden fantasía. Entonces sí, ese prejuicio de que las mujeres no vendemos sino romántica, o de, por ejemplo, en el género de ciencia ficción, que ahorita estábamos en otra presentación, es cierto que la mayoría de los autores son hombres, y que cuando tú hablas de ciencia ficción siempre dicen, ay claro, Orwell, por supuesto, yo conozco a... hay muchos que son muy famosos, Isaac Asimov, por ejemplo, pero Úrsula K. Le Guin, que es genial, que se la recomiendo, usted dice ese nombre y nadie sabe quién es, ¿cierto? Entonces esto ha venido ocurriendo sistemáticamente con las mujeres a lo largo de la historia, y cuando yo me vi abocada a presentar mi tesis de grado, yo quería trabajar una mujer, en eso estaba yo clarísima, tiene que ser una monografía acerca de una mujer, pero no sabía de quién. Resulta que yo fui criada en el municipio de Jericó, Antioquia. A mí me llevaron a vivir a ese pueblito a los 8 años. Y desde muy chica yo estoy interesada en la literatura, entonces desde entonces yo iba a cuanta tertulia literaria, lectura de poesía, y nunca escuché hablar de esta mujer. En la universidad un profesor me dijo, pues sabes que en tu pueblo había una gran poeta. Yo, pero ¿será Oliva Sosa? No. Faustina Alzate, no. ¿Quién es? Me dice Dolly Mejía, una gran poeta. Yo fui a la Sala Antioquia, a la Biblioteca Pública Piloto, donde están las obras completas de esta mujer, y me sorprendí muchísimo, no solamente porque la obra era extensa, tenía como 7 libros de poesías, tenía una obra de teatro en verso, tenía cuentos, sino por todo el trabajo periodístico que ella hizo, artículos en Cromos, en El Tiempo, ella manejó la sección cultural del diario El Liberal. En fin, yo me encontré con una mujer que me sorprendió muchísimo. Yo pensé que era una ama de casa que de vez en cuando escribía poemas por ahí para el esposo, que leían las tertulias familiares. No, esta fue una mujer. En 1920 nació ella, en los años 40 comenzó ella a publicar, porque ella se casó, el esposo se la llevó a vivir a Bogotá. Aquí en Bogotá conoció a los piedracielistas, se hizo muy amiga de Eduardo Carranza, y cuando enviudó, porque jovencita de 24 o 25 años se quedó viuda, ella no fue capaz de vivir en el pueblo. Ella se desesperó en Jericó y dijo, me voy para Bogotá a trabajar. Entonces Dolly a los 25 añitos comienza una carrera profesional en un país donde no hay programas universitarios para las mujeres, donde las mujeres no tenemos derecho a votar todavía, y donde el mercado laboral pues es una locura que la mujer acceda a él en ese tiempo. Pues, realmente si no eras sirvienta, si no estabas en un bar, no tenías nada que hacer en ningún empleo. De hecho lo vemos en la novela, que se da esta escena en la que Dolly llega al periódico porque tiene la oportunidad de que le den un empleo, y asumen que es la que llega para servir los tintos, y entonces tú vas a cubrir después, bueno, si eres periodista, entonces vas a cubrir los sociales, las noticias como de parándolo un poco de la época, no una periodista como no la consideraban al nivel de sus otros compañeros, ¿no? Por la época en la que vivió. Y además, complementando un poquitito, Olga, lo que decías antes, creo que otro punto que nos ata mucho a este pasado es que los programas educativos todavía recomiendan mucho las lecturas, o los planes de lecturas siguen estando más libros de hombres que de mujeres. Y esto en realidad lo estamos cambiando, lo estamos transformando, pero también es muy importante que como lectores y lectoras en nuestra cotidianidad
nos observemos. ¿Cuántos libros de mujeres leo yo al año? ¿Cuántos de hombres? Y no solamente ahí, ¿cuántos de todos los matices de la diversidad que tenemos hoy en día, de los países, de las diferentes culturas? Porque estamos invisibilizando personas a través de este proceso. Bueno, entonces Dolly Mejía es la protagonista central de este libro, de esta historia, Aún llueve en Tocoroma, que es una biografía novelada. ¿Por qué es una biografía novelada? Bueno, muchas Porque gracias. encontraste mucha información. Sí, no, pero en realidad no fue tanta. Bueno, ¿qué pasó con Dolly Mejía? Que prácticamente no había nada, ¿cierto? Cuando yo empecé, sí encontré información, pero no. Es decir, en mi pueblo la gente es tan chismosa que si tú vas a preguntar allá en Jericó, oíste, ¿tú conociste a Dolly Mejía? ¡Claro! Esa era prima de mi amiga, la del colegio, y te cuentan cualquier cantidad de chismes, pero a la hora de corroborar la información, porque claro, como filóloga, yo tengo que observar cierto rigor y no puedo andar pues documentando chismes. Entonces, lo que me tocó hacer a mí fue irme directamente a los documentos. Por ejemplo, de muchas cosas que yo cuento en la novela, hay cartas, te espero a tal hora en tal parte. Esta mañana comentaba que es muy importante a todos los que son escritores aquí poner siempre la fecha y el lugar donde se realizó el lanzamiento del libro, donde hicieron la firma de libros, porque eso me orientó muchísimo con Dolly. Al insigne poeta León de Greiff, Bogotá, agosto 4 de 1948. Ya sabía yo cuándo se encontró ella con León de Greiff, en dónde, en qué fecha, todo eso. Entonces, esta documentación que yo hice fue en gran medida en el papel, en las hemerotecas, en la biblioteca, en el archivo del Colombiano. Me encontré el artículo que anunciaba la muerte de ella, me encontré, bueno, las cartas de Eduardo Carranza están en la biblioteca Luis Ángel Arango. Entonces sí, para mí fue sacarte debajo del tapete a Dolly. Estaba barridita por allá, muy olvidada, en internet no había nada. Uno de las mayores satisfacciones que yo encuentro es que a partir de la publicación mía y de mi profesora Estela Girón, que desafortunadamente no me pudo acompañar hoy, llegamos a devolver a la vida a Dolly, por lo menos a la internet, que quien no esté ahí no existe, ya Dolly existe por lo menos en la red. Si ustedes ponen en imágenes van a encontrar la foto de ella, que ahí la tienen todos ustedes. Y para mí después muy agradable fue montar el artículo a Wikipedia y en fin, mirar cómo se iba llenando la historia de ese vacío tan grande que había. Y esto hace que además sea un libro súper delicioso de leer, esa es la palabra, porque no es que ustedes están leyendo una biografía y llena de datos puntuales y de un cronograma de por dónde se movió, sino que Olga además nos la está contando de una manera que es muy amena, que es muy cercana y que además incluye parte de la producción poética de Dolly. Entonces, ¿qué te parece, Olga, si nos lees alguno de los poemas de Dolly? Sí, pero yo te quiero involucrar también. Yo también puedo leer poemas. Sí, aquí te tengo señalado el tuyo. Muy bien. Bueno, Dolly Mejía fue estéril, nunca pudo tener hijos. Y esto para ella fue un gran dolor. Fue una frustración muy grande en su vida. Ella amó muchísimo a su primer marido, lo puedo decir con toda tranquilidad. De todo lo que yo leí sobre ella, de todo lo que yo investigué, sé que no volvió a amar así. Entonces, yo voy a leer de la esterilidad y Alexandra va a leer de ese gran amor por su primer marido. Este poema se llama ¿Quién tuviera un niño? Y dice: ¿Quién tuviera un niño chiquitín y suave, como un botoncito de rosa entreabierto, de apenas escasos cabellos dorados y los ojos claros como el firmamento? ¿Quién tuviera un niño chiquitín y suave, de manitas tiernas como dos capullos, de orejas rosadas como caracoles, donde mi voz fuera de sutil murmullo? Y en las noches frías, cuando el viento ruge y las puertas hace crujir con espanto, para no sentirlo temblando de miedo, apretado a mi alma, le entonara un canto. Este era el dolor que ella expresaba de no poder tener en sus brazos un hijito. Ahora sí, cuéntanos el del esposo. Bueno, este además tiene un título que es Mi amante. Mi amante es como una nube,
alto y lleno de silencio. Camina lentamente como si pisara sueños. Sus manos dejan ternuras en los libros y en los senos, y a veces se quedan mustias, como apretando recuerdos. Mi amante es un bello árbol, con sus ramas al pasado, saboreando antiguos vientos y antiguas tierras amando. Gracias, Olga, por seleccionar estos dos poemas, que además ustedes van a encontrar en el libro diferentes momentos donde Olga incluyó estos poemas que nos ayudan justamente a entender un poco más de esta mujer, de su sensibilidad, de sus dolores. A mí me impresionó muchísimo porque no conocía a Dolly absolutamente, para mí, yo estaba completamente en la ignorancia de ella, y lograr sentir a alguien tan de carne y hueso a través de las palabras de otra escritora que la está trayendo a la vida para nosotros. Oye, me gustaría que habláramos de ese contexto histórico. Tú lo mencionaste un poco, ¿no? O sea, cómo era ser mujer en los años 40, aventarse a irse a vivir a Bogotá, irse a vivir a Europa, ejercer una carrera tan de hombres, y los desafíos que eso trajo para ti también en el proceso de escritura. Cuéntanos un poco para que ubiquemos a Dolly en este contexto histórico. Sí, esta mujer fue una mujer muy valiente. Yo realmente durante mi proceso de investigación para la monografía me enamoré perdidamente de Dolly. De hecho, aquí hay un enamorado que en parte expresa lo que yo sentía, porque yo la admiraba muchísimo. No era nada fácil entrar al mercado laboral en ese tiempo, y menos en el periodismo. Uno pensaría que sí. Inicialmente le dijeron, vea, escríbase ahí unas receticas de cocina, unas puntaditas, ¿cierto? Porque todas las revistas, todos los periódicos tenían la sección femenina y se trataba de eso, de receticas de cocina, de recomendaciones pues de la puntadita bonita, el hilo. Pero con el tiempo, debido a que Dolly era tan culta, comenzó a hacer reseñas de obras pictóricas. Y en Bogotá en aquel tiempo, el Automático, el café bohemio por excelencia, creo que muchos de acá que conocen saben del Automático, se hacían exposiciones de arte. Y a esta muchacha le tocaba entrar a un lugar donde en esa época no admitían mujeres. A ella le tocaron dos dictaduras, la de Rojas Pinilla en Colombia y la de Francisco Franco en España, y en las dos dictaduras el papel de la mujer estaba muy reglado. Había prácticamente un manual para las mujeres de cómo se debían comportar, a dónde podían entrar, qué podían hacer. Dolly no podía entrar al Automático. Si iba con un hombre que la respaldara, que le diera como en la entrada, la dejaban entrar a regañadientes, pero a veces los compañeros de trabajo no querían entrar con ella, o sea, le querían hacer el cajón, como se dice por ahí. Por supuesto que les molestaba, ella misma se quejaba, no me quieren sino para acostarse conmigo o para que les haga de comer, pero de resto no me van a colaborar. Entonces a Dolly le tocó inventarse sus recursos, abrirse ese camino en ese mundo masculino, sobornar a cualquiera que pasara por la calle, al que embolaba, venga, entre conmigo allí, yo le doy tanto. En fin, le tocó muy duro. En España también, porque en España tampoco se podía. Muchas veces la echaron. En España, en Madrid era el Café Gijón, y en muchas ocasiones pues a Dolly le tocó que la retiraran de los lugares o que no le dejaran entrar. Imagínense en la época en que ella hacía entrevistas para cromos, que le decían, bueno, viene tal torero y necesitamos una nota, y el torero se estaba emborrachando en ese momento en un bar y ella no podía ir. Entonces para ella era una lucha constante, prácticamente se levantaba todos los días a luchar para poder ejercer su profesión. Y yo decía, esta mujer es supremamente valiosa, esto no lo hace cualquiera. Cuando la familia le está diciendo, pero querida, qué necesidad hay, venite para acá, para el pueblo, aquí cualquiera de casa con vos, todavía estás muy joven. Aunque en ese tiempo, pues 25 años era una decrépita, ¿cierto? Y ya era la viuda, en Jericó, y yo conozco mi pueblo, ya era la viuda. Entonces, no fue nada fácil. De hecho, un poema como ese, hoy en día no tiene nada de raro que uno dice que las manos del amado dejan ternuras en los senos, pero me imagino en 1945 lo que era decir eso en mi pueblo, Jericó, Antioquia, diócesis del suroeste. Entonces sí, yo entiendo por qué razón Emily se ríe, estaba tan barredita, tan escondida, ¿cierto? En el mismo Jericó, donde hay prácticamente un altar para Manuel Mejía Vallejo. Si alguna vez van y visitan el centro de historia, lo van a ver, un óleo grande, cortinas, un simulacro de cenizas, y Dolly está por ahí en un rincón que casi que no la encuentro. Yo fui a mirar todos esos óleos a ver si sí estaba y casi que no doy con ella.
Entonces, para mí fue una alegría descubrir a esta mujer y devolverla a la vida y traerla de vuelta a los manuales de literatura, traerla de vuelta a la vida a través de esta novela y de mi monografía y de todo lo que logré poner en internet. Es un orgullo para mí haber descubierto a esta mujer y presentársela a todos ustedes. Y por eso estamos muy agradecidos y agradecidas. Bueno, Olga, cuéntanos en todo este proceso de investigación, los vacíos, lo que tal vez te tocó juntar piezas, ¿cuál fue el punto más difícil del proceso de investigación y del proceso de escritura? Y también, si quieres a continuación, contarles que además esta es una segunda edición. ¿Y qué cambió de la primera edición a la segunda y por qué? Sí, lo que ocurrió es que yo tenía mucha información, como dijiste al principio, pero muy difícil me quedaba corroborar. Entonces, yo por eso no pude hacer una biografía. Por eso tuvo que ser una biografía novelada. Porque si yo hubiera puesto los datos corroborados, hubiera sido pues menos de la mitad de esto. La información era muy poca que yo podía corroborar, pero los chismes eran deliciosos. O sea, sentarme, sí, convérsate con fulana que la conoció, me mostraban fotos, mire, esta es la letra de ella, que ahí habría necesitado yo un experto que me dijera si hiciera la letra o no, una foto de un señor y por detrás supuestamente una dedicatoria de Dolly, en fin, chismes de que este fue amigo, este fue novio, este estuvo enamorado de ella, ella era una loca, me decían por acá, ella era muy seria, muy callada, retraída, entonces me gustaron tanto los chismes que yo dije, yo tengo que contar eso. Y yo entonces, lo más difícil fue decidir cómo contar la historia de Dolly. Yo le contaba a Alexandra que esta novela la empecé 5 veces, en primera, en tercera, con un narrador testigo, y era muy difícil porque en primera yo me sentía una impostora, me sentía traicionando a Dolly, porque era como yo meterme en la piel de ella y contar desde su voz, y me sentía una farsante. Entonces, por eso decidí construir la novela a 3 voces, porque así le pude dar voz al testigo, al chismoso del pueblo, al que quería contarme de todo sin que se pudiera comprobar, ¿cierto? Le pude dar voz a Dolly de un narrador omnisciente que supiera qué sentía y qué pensaba ella, y también, digamos que de alguna manera, me di voz a mí misma, porque ahí también hay una investigadora que está rastreando a Dolly tal como yo lo estaba haciendo, aunque no soy yo, por supuesto, pero muy cercano a lo que ella era. Y tenemos también las cartas. Y tenemos las cartas, sí, afortunadamente. Las cartas, sobre todo con Carranza, que esas fueron fundamentales, por ejemplo, para establecer que entre ellos hubo una amistad muy bonita, nada más. Con José Restrepo Jaramillo, no sé si lo han escuchado mencionar, José Restrepo sí es muy venerado en mi pueblo. Él tiene una fama terrible en Jericó. Entonces, ese era uno de los chismes que no pude corroborar. Ahí necesitaba una carta más comprometedora que no encontré, lamentablemente. Entonces, o José Restrepo supo borrar porque él era casado, ¿cierto? Entonces, no lo pude corroborar, pero los chismes eran demasiado buenos para dejarlos pasar. Bueno, pues gracias al chisme que estamos aquí. ¿Qué tal si nos lees un fragmento para pasar también como otra mirada de esas voces narrativas y de lo que vamos a encontrar en la novela? Bueno, Dolly vivió en una época muy particular de la historia. En mi book trailer, por ahí lo pueden encontrar en internet, en YouTube. Se dice eso porque le tocaron eventos de la historia pues fundamentales, tremendos, la Segunda Guerra Mundial y aquí el Bogotazo. Entonces este capítulo, que fue uno como de los que más me costó porque tuve que investigar mucho y porque la investigación me daba un dolor en el pecho, o sea, las cosas que ocurrieron en esta ciudad, pero no solamente acá. Yo no sabía, por ejemplo, que el Bogotazo tuvo repercusión en otras ciudades de Colombia, en otros ámbitos diferentes, y también hubo disturbios, también se quemaron edificios, también fue terrible. Entonces, para mí era un dolor descubrir que esto había pasado. Bueno, voy a empezar a leer. Cesó la horrible noche. Ella dijo eso. Lo oyó decir un par de veces. Repitió esa frase 1000 veces mientras redactaba el artículo a toda prisa en la casa de Miguel y Marta Calle, unos amigos que vivían en un barrio alejado del centro y desde donde se veían ascender las humaredas de los incendios. Como periodista no podía resistirse al deseo de escribir sobre lo que había presenciado.
¿Quién, al contemplar una ciudad transformada en campo de guerra, no sentiría que había que contarlo todo, decirlo no expresado por las bocas acalladas por las balas, por machetes y cuchillos en las calles de la ciudad? No se había cambiado de ropa. Escribía en unas cuartillas arrugadas que extrajo de su maletín de reportera, manchadas y rotas como su vestido, su casa y la ciudad que había habitado los últimos 4 años. Muchas gracias. Bueno, quiero contarles además que Aún llueve croma es una novela premiada. Cuéntanos un poco sobre el premio, sobre lo que fue esa primera experiencia y lo que es hoy en día ya venir con una nueva edición de la novela autopublicada y con algunas pequeñas transformaciones. Ay, sí, se me olvidaba lo que me dijiste de la segunda edición y todo eso, qué pena. Sí, muy agradecida con el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia que me permitió escribir y publicar la novela, porque yo la presenté como un proyecto a un concurso que existe en Antioquia de estímulos al talento creativo, se llama. Entonces hacen un concurso de novela y mi novela pues resultó premiada afortunadamente, y de esta manera me facilitaron los recursos para realizar la primera edición. ¿Qué pasa? Lo que comentaba antes, yo tenía muy poca información. A Dolly le perdí el rastro cuando ella se fue a Madrid. Supe que fue corresponsal de prensa y leí muchos artículos en Cromos, inclusive ella entrevistó a Sarita Montiel. Desde España ella enviaba los artículos a Bogotá, también a Argentina, a varios medios de comunicación. Ella se convirtió en España en una corresponsal para muchos medios. Entonces, cuando yo lancé esa primera, gracias al Instituto de Cultura y Patrimonio, esa primera edición, unas personas asistieron al High Festival que se hizo en mi pueblo, Jericó, Antioquia, y lo que ocurrió es que leyeron la novela y dijeron, pero a esta señora le faltó decir esto, esto y esto y esto que nosotros sabemos. La otra mitad del chisme. Sí, pero delicioso. Unos chismes todavía mejores que los de Jericó. O sea, en Madrid no son menos chismosos que en Jericó. Entonces, lo que ocurrió es que ellos programamos, esto fue en plena pandemia, una videollamada. Nos reunimos todos por Zoom, ellos son 3 hermanos. De España habían venido de paseo y por la pandemia se quedaron atrapados, y entonces esa reunión fue deliciosa. Y ellos me contaron todo lo que vivió Dolly en España, me aclararon algunas cosas, me dieron más información, y yo no, o sea, eso yo lo tenía aquí. Yo decía, tengo que escribir esto, no puedo dejarlo por fuera de la novela. Y por eso decidí hacer una segunda edición donde incluyera esa información extra que descubrí sobre Dolly. Quién sabe si descubro más, hago una tercera o cuarta corregida y aumentada, pero sí, fue fascinante todo lo que descubrí. Nuevamente, como dijo Gabriel García Márquez, la realidad supera la fantasía, porque yo la puse divorciada del segundo marido y no, el tipo se murió y el tipo fue bígamo. Ella se enteró de que el tipo ya estaba casado cuando él falleció y apareció la verdadera viuda y reclamó todo. A Dolly no le quedó nada. Lo único que ella pudo conservar del marido, y eso que ella estaba furiosa, ellos vivían en Madrid en un piso pequeño y guardaban el coche que tenían, un carro, bueno, y los chismes acerca del marido, porque era un austriaco. Entonces los hermanos estos bogotanos que se criaron en Madrid, eso era un nazi, porque el tipo traficaba arte. Y ellos dicen que era muy racista, que a ellos no les hablaba. Cuando en la casa de Dolly había colombianos, el tipo entraba derecho y no los miraba. Y de hecho no le gustaba la poesía. O sea, yo no sé por qué las mujeres somos así. Como María Callas con Onassis, ¿cierto? Un tipo que odia la ópera y la mejor cantante de ópera se cuadra con él. Lo mismo le pasó a Dolly con este señor, una gran poeta, y va y se casa con un tipo que odia la poesía. La pregunta es ¿por qué los hombres son así? También, ¿cierto? Cosas que no tienen sentido. Entonces, Dolly se fue y le metió candela al carro. Dios mío, yo tengo que contar eso. Entonces, este tipo de hallazgos me motivaron a mí a hacer esta nueva edición, y bueno, con mucho cariño y todavía más enamorada de Dolly al descubrir más aspectos pues de la vida de ella y cómo fue para ella ya vivir en España, que ahí le había perdido yo el rastro y ese rastro lo recuperé. Además, con otro gran regalo para nosotros y para el mundo, y es que esa primera edición, como fue parte del premio que te ganaste, tuvo una circulación limitada. En cambio ahora esta edición llega a todo el mundo y tenemos la oportunidad de conocer mucho más
sobre esta maravillosa escritora antioqueña. Así es, aquí están mis compañeritos que saben que tenemos muchos compañeros más del curso de Mapea en España y está en Amazon, entonces en formato electrónico muchas personas lo han podido descargar y lo han podido leer en muchos países. Yo soy profesora de español como lengua extranjera, hasta mis alumnos lo han comprado por allá en Alemania, en Londres. Entonces sí, esta segunda edición ha viajado muchísimo más que la primera, que prácticamente no salió de Antioquia. Maravilloso. Bueno, vamos a darles espacio por si tienen preguntas, porque aprovechemos esta oportunidad de tener a Olga, que nunca te pregunté si ya habías venido a Filbo, si es tu primera vez, ¿cómo ha sido esto? En el momento en que gané ese concurso sí vine, pero una presentación colectiva, una cosa muy diferente a lo que estamos viviendo aquí, la primera vez que estoy solita, que tengo un auditorio con un aforo de 100 personas para mí sola. Estoy muy feliz de verlo tan lleno. Gracias. Bueno, entonces, si alguien tiene una pregunta, necesitamos que se acerquen hasta acá porque no tenemos micrófonos inalámbricos para que todas las personas puedan escuchar. Así que si hay alguna pregunta, pues bienvenidos y bienvenidas. Si no, nosotros acá seguimos echando chisme. Cuéntanos tu nombre y la pregunta, bueno. María Claudia Duque, un gusto. Los intereses de cada quien, no sé si es muy loco, pero ¿cómo se hace ese tejido? ¿Cómo hiciste ese tejido entre la rigurosidad de los datos y el chisme? ¿Sí? O sea, para tejer una novela, porque claro, cuando uno tiene como la mente rigurosa de quiero aquí poner, y el chisme pues es toda esa cantidad de dato cualitativo, pero que no se le puede dar. ¿Cómo se teje eso? Muchas gracias, María Claudia. Seleccionando el chisme con algo de sentido común. Hay cosas que uno sabe que son inverosímiles y hay ciertas fuentes, ¿cierto? Si a mí una persona de 20 años me dice que la conoció, obviamente yo sé que es mentira. El chisme malintencionado, ¿cierto? Donde uno veía como cierto venenito allí, uno sabía pues que ahí había un afán de desacreditarla a ella y todo eso. Y realmente los chismes que eran más verosímiles y los chismes que estaban más cercanos a lo que yo había descubierto en fuentes ya confiables, en documentos, fue los que yo utilicé para rellenar con ficción esta novela. Entonces sí, así es como se hace, seleccionando los chismes y también haciendo uso de la imaginación de una manera consecuente con la información que uno ha podido recopilar. Que de alguna manera es ese proceso de construcción de un personaje y cómo llenamos ese espacio de la decisión que tomó, en qué estuvo basada, cuáles fueron sus miedos, sus momentos. Me parece que ha sido muy acertado el trabajo que hiciste en llenar esos espacios y esos vacíos. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta? ¿Alguien más que se anime? Por favor, Emily, al escenario, al preescenario. Sí, ya llené papel porque se la va bajando. Ya haciendo pequeña Patricia. No, pues te felicito, la novela es una delicia de leerla, ya la terminé. Y hace tiempo te sigo en redes y hay una cosa que me ha gustado mucho y es que le das mucha visibilidad a muchas mujeres que tenemos acá. Y yo lo que te quiero preguntar es si ya tienes un listado de novelas que vas a seguir construyendo y cuándo van a empezar a salir. Gracias, Emily. ¿Cuál es la próxima escritora que Olga va a sacar del tapete? Bueno, de hecho me hicieron en mi pueblo donde estoy viviendo, no en mi pueblo donde me crié. En Sonsón, Antioquia, me hicieron ya una propuesta en el Centro de Historia para que haga un trabajo similar con Lucía Javier. El verdadero nombre de ella era Josefina, ya en este momento se me fue el apellido, pero no fue tan grande, pienso yo, aunque todavía no la he investigado bien, pero es otra mujer que está un poquito desdibujada, un poquito borrosa, y quien me sigue en redes sociales sabe que yo todo el tiempo estoy visibilizando mujeres, aunque no fueran escritoras. Por ejemplo, la India Catalina, ese fue un reel bastante polémico en Instagram, porque hay gente que no la conocía, hay gente que se sintió ofendida de que yo mencionara lo que había pasado con esta mujer.
Y lo mismo Policarpa Salabarrieta, otro personaje fascinante. O sea, todas las mujeres que yo investigo y de las que yo descubro, María Martínez de Nícer, que se fue a la guerra a los 1000 días a rescatar al marido. De todas ellas quiero escribir, sí. Cual heroína de Hollywood se fue por su esposo que en plena guerra pues de los... en esa guerra pues que hubo aquí a nivel de Antioquia federal, en el tiempo en que Antioquia quería ser independiente y tenía presidente y todo, y al presidente lo mataron por Ana de Jorral. Entonces sí, tengo muchas mujeres en esa lista y de todas quiero escribir. Sandrita, ¿tienes pregunta o qué me quieres decir? Bueno, aprovecho este pequeño break para que quienes quieran ganarse una copia de la novela y no lo hayan hecho, llenen el papelito que estamos circulando con los datos y puedan participar en el sorteo. Bueno, ¿alguien más? Otra pregunta. Ya les digo que esta es una oportunidad única de tener aquí a Olga, que ya nos contó que vive en Sonsón, Antioquia, que recorrió 700 kilómetros para estar con nosotros. Así que si hay alguna otra pregunta, por favor, adelante. Saludo con mucho cariño a Olga María, una gran escritora de nuestra Medellín, de nuestra Colombia, de nuestra Antioquia. Y escuchándola y leyéndola, ella también pertenece a la Red de Mujeres Artistas de Medellín. Y me da mucho gusto cómo va al rescate de la mujer. Y escuchándola pensaba que yo daría mucha gratitud si pudiera levantarme de la tumba a una persona que me viene a contar mi historia. Y ahora quiero tomar la voz de esta escritora para traer palabras de agradecimiento, porque ella vivió en ese pueblo, un pueblito de Antioquia muy bello y que fue oculta, pero que hoy está viviendo, porque las mujeres tenemos muchas historias para contar. Ya se ha abierto la puerta, entonces queremos aplaudirte en nombre de todas las mujeres. Muchas gracias. Gracias, Angelita, muchas gracias. Sí, y gracias a la Red de Mujeres Artistas de Antioquia. Esta clase de colectivos, me siento orgullosa de pertenecer a esta entidad, orgullosa de conocer también a Alexandra. Gracias a Alexandra es que puedo estar aquí también, de que ella tuvo mucho que ver con esta segunda edición. Tal vez no estaríamos aquí conversando si yo no la hubiera conocido a ella. Ella tiene un curso que se llama Autopublicate. Quien le interese autopublicarse, se la recomiendo. Es una gran mentora. Y Angelita, muchas gracias, de verdad, y a todos ustedes que están aquí. Bueno, Olgui, mientras Carlos se anima a una pregunta, yo voy a hacerte otra, y es: ¿qué mujeres nos recomiendas leer a quienes hoy quedamos picados y decimos, wow, es que de verdad yo los últimos 10 libros que me leí, por ahí 8 eran de hombres? ¿A quién nos recomiendas? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo darnos un poco más de diversidad, como hablábamos al comienzo? ¿Una, dos? ¿Qué se te ocurre? ¿50? Muchas, pero les voy a decir las mujeres que a mí me han dejado impactada. Una de ellas es Marguerite Yourcenar. Memorias de Adriano, para mí es una obra de arte, una cosa magistral. Les recomiendo a María Luisa Bombal. Me muero por escribir de esa mujer. Esa fue polémica no en Instagram sino en TikTok. Más de uno me dijo que yo porque defendía a una loca, con un intento de asesinato encima, porque hay intento de asesinato y todo en esa historia. Pero María Luisa Bombal a mí me fascina. Ella tiene una obra que se llama La Mortajada, búsquenla. Les voy a recomendar un ensayo para ser más breve, que se llama La Sherezada Criolla. Lo escribió Elena Araujo, y si quieren conocer mujeres latinoamericanas que vale la pena leer, ese ensayo es al que tienen que acudir, La Sherezada Criolla, una gran obra. Y por supuesto las hermanas Bronte, George Sand, George Eliot, otra mujer controvertida. O sea, todas ellas tienen mucho en común, particularmente vivieron la vida que ellas querían vivir y construyeron una obra sólida, y eran mujeres muy inteligentes. Hay tantas, ahorita en la cabeza tengo muchas, pero no me quiero alargar ni ser tediosa ni ser cansona. Entonces,
Sí, prácticamente de cada continente tengo una que me ha dejado. Y mejor dicho, el resumen es que ustedes por favor sigan a Olga en sus cuentas de Instagram y Twitter, le mandan un mensaje directo y le dicen, ¿qué es esto? Se me olvidó el nombre de este título, ¿cómo se llama? Y ella ahí les dará las recomendaciones. Carlos, si quieres, acércate. Vamos con la última pregunta. Recuerden que si no han llenado los papelitos del sorteo, es el momento. Y si no se ganan el libro, acá tenemos a Promo Libro, que ha sido también auspiciador de este encuentro, donde Sí, pueden muchas adquirir gracias. su copia de la novela. Muchas gracias. Soy Carlos Adolfo Rodríguez, ya muchos me conocen acá del grupo. Quiero preguntarte, Olga, si pasaran 60 años y ya no estuvieras, y alguien, algún filólogo, historiador o alguien que simplemente le encanta la literatura, quisiera escribir sobre ti, ¿qué le dijeras tú a esta persona que no olvide decir su historia en su libro? Muchas gracias por esa pregunta. Pues ¿Cuál es el secreto que no quiere que nadie sepa y que de verdad no confiese? que vaya a mi pueblo, le van a contar vida y milagros, que se vaya para Jericó, porque va a pasar todo lo contrario que con Dolly, ¿cierto? Yo estoy en todo. Usted busca en Instagram está Olga, en Twitter está Olga, en YouTube está Olga, por ahí me han dicho las compañeras, pero usted se parte en 20 para estar en todas las redes sociales. No, esto me apasiona, hablar de las mujeres me apasiona, sacarlas de bajo el tapete me apasiona, leerlas, escribir sobre ellas, entonces tal vez eso es lo que me da toda la energía. A mí me gustaría eso, que si alguien quiere escribir sobre mí, escriba que para mí, mis antepasadas, que yo tuve unos modelos a seguir, que fueron los que me inspiraron y me ayudaron a llegar a ser la escritora que yo soy. Sin ellas tal vez yo no sería, porque el motor, cierto, ese fueguito interno de indignación que ardía en mí cada vez que yo me daba cuenta que una mujer había sido robada, esclavizada, ninguneada, ignorada, barrida bajo el tapete, eso me motivó a mí a ser escritora y a escribir sobre todas ellas. Gracias por tu pregunta. Así que gracias a todas esas mujeres que abrieron camino y gracias a Olga que hoy lo está abriendo no solo para visibilizarlas a ellas, sino para quienes vienen. Vamos a hacer el sorteo, última oportunidad, después hacemos los aplausos. Qué maravilla ver esta cantidad de participantes. ¿Alguien falta? ¿1, 2, 3? Últimos segundos. Rápido, rápido. Bueno, entonces estamos hablando de Un llueve en Torcoroma, la biografía novelada de Oli Mejía con la escritora Olga Echavarría. Olga, cuéntanos tus redes sociales mientras acá nos traen los papelitos. Bueno, me encuentran como Olga Echavarría, escritora, en casi todas las redes sociales. En Instagram, Olga Echavarría Escritora, en TikTok, Olga Echavarría Escritora. En Twitter casi no lo uso porque es muy agresivo y sale uno como un poquito contaminado. En YouTube, tengo también varios videos en YouTube sobre cómo escribir y muchas otras cosas más. Entonces, bueno, y olgaechavarría.com es mi sitio web para que lo visiten. Bueno, vamos a ver, el ganador o la ganadora de hoy es Gloria Ruth, no puso más. Gloria, ¿Cuál es el último que nos dio? felicitaciones. Muchas gracias. Yo creo que en un ratito te van a dar, pero para identificarte y saber quién es ella. Muchas gracias. Bueno, ¿y qué tal si le damos un gran aplauso a Olga? Gracias, muchas gracias por estar aquí. No se me vayan muy rápido que quiero una fotico, la selfie. Yo te la tomo más. Listo. ¿Sí? Bueno. Bueno, no se me muevan que me quiero tomar la fotico con todos ustedes ahí. Sabía hacerlo y una vez, me encanta.